mi papá era gerente de recursos humanos y él me platicaba incluso cómo era por ahí de los años 80, 90 este tipo de reclutamiento. Por ejemplo, él trabajaba en una empresa de electrónica y cuando lanzaban algún nuevo producto como televisiones, le decía a su jefe, necesitamos contratar 40 vendedores. Y el reclutamiento tradicional era, en ese entonces, publicar en los periódicos. Y como antes se cobraba letra por letra, tenías que resumir, se necesitan vendedores. No había tanta explicación, no había una interacción, porque la persona interesada no podía solicitar información. Tenía que ir directamente a donde se le citaba, acudir a la entrevista donde tenía que hacer una fila prolongada para poder tener una entrevista breve sin eh, el poder abordar un poco más acerca de quién era, su experiencia, sino simplemente ver, cumples los requisitos principales y en ese momento hacer la contratación. Entonces, eso llevaba a las empresas a generar ingresos extremos en el reclutamiento, aparte del tiempo invertido, porque no se identificaba si el candidato era el idóneo. Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Este es un podcast patrocinado por Borecol. Para el podcast del día de hoy, vamos a hablar sobre las tendencias innovadoras en reclutamiento y selección. Para este podcast nos acompaña la licenciada en Psicología Alejandra Medrano, con especialidad en Neuropsicología. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Alex. ¿Y tú? También muy bien. Nos Excelente. da mucho gusto tenerte en este podcast por primera vez. El gusto es mío de poder estar con ustedes hoy. Esperemos que sea el primero de muchos, también la primera mujer que nos acompaña aquí en el podcast, así que, bueno, empezando con todo. Excelente. Bueno, como comentábamos, el tema es este, ¿no? Las tendencias en el reclutamiento. Sin duda, todas las empresas tienen esta actividad, el reclutar personal, y con el paso de los años, pues ha tenido muchos cambios, ¿verdad? Cambios para bien, aunque en algunas circunstancias puede que no se implementen de la mejor manera, pero siempre estamos actualizándonos. Nos gustaría comenzar, Ale, por platicar un poquito del reclutamiento tradicional, cómo era antes y qué cambios hemos ido teniendo con el paso de los años. Claro, mira, te voy a platicar una historia empezando. Mi papá era gerente de recursos humanos y él me platicaba incluso cómo era por ahí de los años 80, 90 este tipo de reclutamiento. Por ejemplo, él trabajaba en una empresa de electrónica y cuando lanzaban algún nuevo producto como televisiones, le decía a su jefe, necesitamos contratar 40 vendedores. Y el reclutamiento tradicional era, en ese entonces, publicar en los periódicos. Y como antes se cobraba letra por letra, tenías que resumir, se necesitan vendedores. No había tanta explicación, no había una interacción, porque la persona interesada no podía solicitar información. Tenía que ir directamente a donde se le citaba, acudir a la entrevista donde tenía que hacer una fila prolongada para poder tener una entrevista breve sin eh, el poder abordar un poco más acerca de quién era, su experiencia, sino simplemente ver, cumples los requisitos principales y en ese momento hacer la contratación. Entonces, eso llevaba a las empresas a generar ingresos extremos en el reclutamiento, aparte del tiempo invertido, porque no se identificaba si el candidato era el idóneo. Y el reclutamiento tradicional, pues, empezó a mostrar justamente estos gastos para las empresas y conforme ha pasado el tiempo se ha ido perfeccionando. Sí, fíjate que esto que comentas es muy cierto. Se hacía estos anuncios en los periódicos y bueno, se solicita vendedor, pero a veces era vendedor, contratamos y se acabó, ¿no? Tanto para el candidato como para el reclutador, pues no era tan claro qué es lo que se buscaba, qué voy a vender, a qué me voy a dedicar, porque en la actualidad sabemos que en el nicho de ventas, que es el ejemplo que ponías, no es lo mismo un vendedor de un software a un vendedor de coches o a un vendedor en lugar de coches en el mismo ramo de camiones, o sea, no es exactamente lo mismo y obviamente las necesidades tanto del reclutador como del candidato pues son distintas, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, se contrataba personal que generalmente pues no daba el resultado. En la actualidad hemos hecho muchos cambios en el reclutamiento y antes de comenzar la grabación platicábamos un poquito
sobre el reclutamiento 4.0. Generalmente la audiencia que son especialistas en recursos humanos lo sabrán, pero para las personas que nos escuchan o nos están viendo en estos momentos, ¿qué podemos platicar acerca del reclutamiento 4.0? ¿Qué es? ¿Qué actualizaciones tiene al reclutamiento tradicional? Claro, a diferencia del reclutamiento tradicional, el reclutamiento 4.0 ahorita está enfocado en el candidato, en 4 pasos principales conocidos como el círculo de Funel. Primero, pues tenemos que atraer al candidato que se interese de quiénes somos. Posteriormente, convertirlo. La conversión va en base a poder llevar al siguiente paso, que es enamorarlo, que le guste tanto antes de entrar y ser contratado con la empresa, que tenga toda esa motivación inicial para el momento de, bueno, ya haber pasado todos los filtros necesarios, ahora sí, pasar a la contratación. Y también es un punto importante que ahora hay una interacción basada en el employer branding. ¿Qué significa? Que la marca empleadora va a tener un prestigio y el candidato va a saber quién es esa marca. Va a poder investigar, va a haber acceso a que otros empleados puedan en algunas páginas comentar y publicar temas de salario, temas de ambiente laboral, temas Prestaciones. de prestaciones, temas también pues de todo lo que te brinda la empresa, ¿no? Esa flexibilidad y qué también le fue, si le permitió crecer o le permitió permanecer en el mismo puesto durante muchos años. Y eso es lo que va a ayudar a determinar la conversión, el enamoramiento y al finalizar la contratación del candidato. Sí, mira, en la actualidad, a diferencia de lo que comentábamos al principio, pues los candidatos tienen muchos datos de la vacante y hasta se dan el lujo, ¿no? de validar si quieren postularse o no. Con el reclutamiento tradicional no pasaba, ¿no? Era, pues bueno, mando 5 y a ver en cuál me quedo. Pero ahora en la actualidad esto ha cambiado y se tienen los datos de a dónde quieres ir y si el candidato realmente quiere trabajar allí. Por eso también la parte desde el reclutamiento de lo que decías, ¿no? De dar esta presencia de marca y enamorar al candidato. En torno a esto, Ale, ¿qué tendencias o nuevas herramientas aparecen en el reclutamiento 4.0 para hacer más rápida y eficaz la contratación? Claro, empiezan a existir descripciones de puesto más específicas donde ya no solamente se desarrolla todo un plan de competencias generales, sino enfocándose en lo específico, ¿no? O sea, si normalmente generales, pues hablamos responsabilidad, puntualidad, buena actitud, a lo mejor amabilidad, dependiendo del puesto, pero ahora, dependiendo al que se va a contratar, empezamos a buscar, pues, si va a tener atención al cliente, si necesita ser una persona con, hablando de ventas, por ejemplo, agresividad, porque dependiendo del puesto, pues, dependiendo más bien la venta, vas a requerir cierto nivel de agresividad. Y anteriormente era como algo muy general, pero ahora sí vas a ser más específicos, así como los candidatos exigen un proceso más detallado, con más información, también las empresas exigen que los candidatos proporcionen y cubran las necesidades de esa empresa. Y utilizando herramientas, pues tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que bueno, podemos hablar más adelante de eso, pero para no desviarnos, pero pues las grabaciones, ¿no? Ahorita la vía remota, lo que nos trajo la pandemia, esa oportunidad de poder tener una conversación sin necesidad de estar frente a frente. También tenemos pues el que puedan hacer pruebas psicométricas en línea sin tener que estar ahí tomando tiempos, que coincidamos en los tiempos con los candidatos, sino que ellos lo puedan hacer vía remota. Así también como pruebas técnicas o hacer cuestionarios o incluso pues hacer ya videos o audios que te permitan, por ejemplo, determinar el nivel de inglés, si fuera necesario, funcionalidades de Excel donde tú les pones una actividad y ellos te la reenvían por correo. Entonces, esas técnicas son las que nos ayudan a evaluar puntualmente quién es el candidato y si cubre las necesidades que va a requerir su puesto a desarrollar. Sí, entonces, perdón, las pruebas psicométricas, las videoentrevistas, también podemos eh, hablar, comenzabas al principio diciendo que, bueno, con el caso del ejemplo de tu papá, tenía filas interminables de candidatos, ¿no? Y en la actualidad, teniendo el caso puntual de los psicométricos, pues es muy común que ahora los reclutadores envíen psicométricos a una lista de candidatos
que tengan, que le envíen estos psicométricos previo a siquiera haberse contactado con ellos, ¿no? Simplemente se los envían y de acuerdo a los resultados de los psicométricos, identifican a qué candidato le van a invertir más tiempo para avanzar en el proceso de reclutamiento. Desde ahí, los tiempos que nos ahorramos en el reclutamiento y los recursos también es enorme. En la actualidad, Ale, ¿tenemos algún caso de éxito donde implementando estas tendencias de reclutamiento hayan mejorado sus procesos y hayan tenido, pues, como tal, un éxito en el reclutamiento? Sí, fíjate que hay un video de una empresa reconocida, cervecera, pero me gusta porque no enfoca a su producto, sino enfoca a su proceso. Ellos tenían la necesidad de contratar a una persona que se iba a encargar de todos los eventos que iban a surgir, pues en este caso con un equipo de fútbol ahí en Barcelona. Y ellos, en vez de hacerlo tradicional de publicar, de publicar de necesitamos esto, postúlate aquí, aplicamos pruebas psicométricas, hacemos la entrevista, ellos empiezan a hacer la práctica desde el momento. Ellos buscaban, determinaron y sintetizaron cuáles eran las 3 principales técnicas y habilidades que requerían para ese puesto, que era pasión. Obviamente, al ser un personal de eventos, tienes que saber actuar en el momento. Entonces ellos evaluaron una dinámica de un evento. También evaluaron qué hacer en una situación de riesgo. Entonces, en este video podemos ver que llegan los candidatos y empiezan por el tema de la confianza. Entonces llega, en este caso, el entrevistador y le dice, pasa, y lo toma de la mano. Cuando lo lleva de la mano a la silla donde lo va a entrevistar, le dice, ¿cómo te sentiste? Y mucho se ve su lenguaje corporal así como de confiado, pero mostraban todo lo contrario. Posteriormente, la segunda evaluación consistía en el tema de actuar en una emergencia. En este caso están durante la entrevista y el entrevistador empieza a sofocarse, como a tener una situación que se podía identificar como una situación a lo mejor de un infarto o un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Y en ese momento están evaluando cómo actuó la persona que están entrevistando. En ese momento la persona, algunos de los candidatos que muestran en el video es que reaccionan y llaman a una ambulancia o piden ayuda. Otros pues nada más le levantan los pies, le desajustan la corbata y le preguntan, ¿están bien? ¿Qué puedo hacer por ti? Probablemente no era lo idóneo. Y la que me llamó la atención es que uno sale corriendo. No supo qué hacer, se nota que sale corriendo y él da por terminada la entrevista y a lo mejor avisó y pues se fue. Y otra, en el momento, el entrevistador, aún en la crisis, le pregunta, ¿y cuánto es lo que buscas ganar? Entonces, la persona se queda como en shock y empieza a pensar y da una respuesta. En vez de decir, esto no es el momento de pensar en eso, enfoquémonos en lo importante que es la salud de la persona. Entonces, están evaluando el saber actuar, el saber qué hacer en un momento de crisis, porque pueden surgir en los eventos que ellos tienen. Y también es importante porque ellos dan prioridad. Entonces, no tuvieron que hacer las preguntas, sino simplemente poner en acción la habilidad técnica que necesitaban. Y por último, en el video nos muestra que la persona era necesario evaluar en una situación de crisis y fingen como que deben de salir inmediatamente de las oficinas porque hay una alarma de fuego. Y en ese momento llegan los bomberos y pues se ponen todos en círculo y tienen que tomar, pero hay un espacio que falta alguien que pueda, porque hay alguien en el edificio atrapado en la parte de arriba y le piden que brinque. Entonces, todos de que, tranquilízate, cálmate, tú puedes bajar. La persona toma la iniciativa, la persona que fue seleccionada en su momento toma la iniciativa, toma el brincolín, el espacio faltante y le grita, tú solo salta, no pienses, salta. Supo actuar en ese momento, por eso fue el seleccionado. Entonces, este tipo de técnicas, no digo que las empresas a lo mejor van a tener los recursos, pero sí, claro, son algo que te permite evaluar. Desde el momento en que tú contactas al candidato, tú ya estás evaluando habilidades de atención, de retención, de que si le pides traer ciertos documentos, la organización y la puntualidad de que te los va a entregar. Si tú le aplicas una psicometría y le dices, necesito que apliques las pruebas psicométricas antes del día de mañana a mediodía.
Hay algunas plataformas que te permiten ver la hora exacta en que el candidato terminó. Entonces, ahí tú ya estás evaluando, incluso de cuando tú le pidas un trabajo al candidato, si da espacio para revisión, corrección y que a las 12 en punto ya la información esté entregada de forma correcta y revisada. Como bien decías, a lo mejor no todas las empresas pueden darse el lujo de hacer este proceso de reclutamiento, pero una manera que sí se puede hacer es utilizando el método STAR, ¿no? Para también ejemplificar o saber el conocimiento del candidato qué hizo en torno a ciertas circunstancias, ¿no? Exactamente, de hecho, la metodología STAR te permite y debes de hacer preguntas que estén relacionadas con las actividades del puesto que tú estás buscando contratar a la persona. No nada más hacer preguntas al azar de, pues no sé, acá haces una venta de mostrador y acá vas a hacer una venta en frío, pues no es lo mismo, porque en el mostrador el cliente va porque ya sabe lo que quiere y en frío es tú vas a ofrecer el producto y vas a crearle la necesidad al candidato. Si vemos así un ejemplo. Entonces hay que ser muy objetivos con lo que queremos saber. Esa es la manera de prepararte antes de hacer un proceso de reclutamiento. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué requiere mi candidato demostrarme para saber Sí, que él es el tiene líder. las habilidades, que es apto? Ujú. Y eso lo corroboras después con las pruebas psicométricas que te permiten ver de manera cuantitativa las habilidades cualitativas que tú identificaste en la entrevista. Sí, fíjate que también una ayuda por ahí puede ser la psicometría. De acuerdo a los datos de la psicometría, podemos ahora sí pasar al método STAR y saber, obviamente previo a las psicometrías, qué es lo que queremos del candidato, qué es lo que buscamos de él y de acuerdo a los resultados, bueno, ir avanzando poco a poco. Pero estas herramientas sin duda pues ahorran muchísimo tiempo en el reclutamiento. Así es, nos permiten realmente encontrar lo que la empresa necesita para su desarrollo y sea un ganar-ganar, ¿no? El desarrollo del candidato, pero al mismo tiempo el desarrollo de la empresa. Muy bien. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que nos han hecho la audiencia en torno al tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Sale? Perfecto. La primera de estas preguntas es, ¿cómo podemos integrar la inteligencia artificial en nuestros procesos de reclutamiento? Bueno, para definir cuál sería la inteligencia artificial que podemos utilizar para este proceso, pues pueden ser las videollamadas, ¿no? O, bueno, la videollamada te permite que tú te enfoques en el momento, de preferencia grabarla, para que cuando tú hagas las preguntas te enfoques nada más en las respuestas. Pero posteriormente al ver la grabación te permite evaluar las reacciones, las microexpresiones y el lenguaje corporal del candidato para poder identificar también una detección de mentiras o si hay ansiedad o si hay alguna inseguridad que no esté dispuesto. Cuando muestran una inseguridad es porque a lo mejor te están diciendo la verdad a medias, no precisamente una mentira, porque hay algo que quieren pues callar, ¿no? También parte de la inteligencia artificial son las pruebas psicométricas vía remota, o sea, ya no tienes que citar al candidato, ponerle un papel y que esté cansado y respondiendo una tras otra, que no es lo idóneo, sino que tú le des la oportunidad que él se organice, que responda a las pruebas psicométricas en un ambiente agradable, fuera de ruido, fuera de distracciones, y que eso le permita al candidato concentrarse y que su resultado pueda ser lo más posible real a lo que es él, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar nuestro reclutamiento en ese aspecto, ¿no? Como parte de la innovación. Sí, muchos procesos que en el pasado se hacían a papel y lápiz, como se comentaba, pues con la inteligencia artificial ahorramos mucho tiempo en esto y únicamente por hablar de la interpretación de pruebas psicométricas, pues no solo para el candidato, sino también para el reclutador, el hacer esta interpretación de los resultados era tardado, además de que se requería una expertise y un conocimiento específico para poder responderlas o calificarlas. Y en muchos aspectos también el reclutador puede que se le haya pasado el interpretar la prueba de la manera correcta, ¿no? Por eso plataformas como Psicosmar en la actualidad ahorran mucho tiempo al proceso de reclutamiento y dan una certeza al reclutador de qué es lo que están contratando y si es la persona adecuada de acuerdo a su descripción de puestos. Muy Así bien. es. La segunda pregunta es, específicamente enfocándonos en el trabajo remoto, ¿cómo podemos adaptar nuestras técnicas de entrevista y selección
para evaluar adecuadamente a los candidatos a distancia? Bueno, ahorita que mencionaste, por ejemplo, PsicoSmart, esta plataforma tiene un espacio donde te permite crear tu perfil ideal basado en las competencias de las pruebas psicométricas que tiene. Entonces, esto ayuda, esta tecnología o inteligencia artificial nos ayuda justamente a implementar el qué es lo que necesito. O sea, específicamente requiero que tenga buena negociación, que sea una persona que sepa resolver conflictos, que si en este caso tú estás contratando a alguien a lo mejor de un nivel más operativo, pues que tenga interés en aprender, que sea alguien que no dependa todo el tiempo del supervisor y que le esté dando indicaciones como niño de kinder, ¿no? De mueve aquí, acomoda allá, o sea, que él sepa de antemano, obviamente hay una capacitación, Sí, pero que claro. sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, cuando tú defines un nivel, incluso con las pruebas psicométricas, el resultado que esperas de manera cuantitativa, al compararlo con el nivel del candidato, obtienes un nivel de cumplimiento del perfil y eso te ayuda a optimizar tiempos, a ser objetivo y que puedas tener un mayor nivel de éxito en la persona que estás contratando. Esto hablando desde el punto de pruebas psicométricas. Si hablamos en la entrevista, referencias laborales o incluso pruebas técnicas presenciales o como hemos comentado anteriormente, pues de video, audio para evaluar pues la forma de interactuar, de hablar. Eso te va a ayudar a tener en poco tiempo un perfil completo y tener la certeza de que estás contratando a una persona que en base a los resultados que te tienen un soporte, puedas definir que esa persona es la idónea para contratar. En la respuesta anterior hablabas de las videoentrevistas y bueno, cuando se graba esta videoentrevista se puede repasar lo que comentabas, ¿no? Repasar las respuestas del candidato y ahí con un poquito de PNL checar cómo fue la respuesta, hacia dónde iba el candidato, si estuvo diciendo la verdad o no. Entonces, El contexto. claro. Siempre hay un trasfondo Ujú. y hay un contexto que te comunica el candidato en el momento de la entrevista, porque incluso hasta se puede desviar. O sea, a mí me ha tocado en mi experiencia Sí, claro. que les hago una pregunta y la respuesta es muy corta, pero meten mucho lo personal. Entonces eso también te dice mucho de quién es tu candidato. Sí, y en esa parte, como bien lo comentas, pues se puede hacer el repaso ahora con estas herramientas y quizás en unos o 2 días ya no te acuerdas exactamente lo que contestó el candidato y si era él o no o ella Exacto. el correcto y puedes repasarlo. Entonces, eh, volvemos al punto de Psicosmar, ¿no? Ayuda a los procesos de reclutamiento ahora a distancia. La tercera pregunta es, ¿de qué manera podemos anticipar el éxito de un candidato a una vacante? La manera en que podemos anticipar un candidato ante una vacante, bueno, de todo lo que hemos mencionado anteriormente, pues el conjunto de esta inteligencia artificial, de tener sobre todo bien determinado lo que estás buscando, ¿no? Con lo del perfil ideal, por ejemplo. Si tú no comprendes tu descripción de puesto, no puedes crearte una imagen del candidato que estás buscando. O sea, es como en lo personal, ¿no? Cuando tú buscas a lo mejor una pareja, tienes bien definido lo que quieres, ¿no? O a veces no sabes lo que no quieres. Ok. Pero te la imaginas, ¿no? Cuando te dicen, ¿quién es tu persona ideal? Pues, no, pues quiero que sea amable, que sea trabajador, que sea, o en el caso de las mujeres, pues que sea hogareña, pero también que tenga su independencia. Ya tienes definido lo que quieres. Pero cuando tú buscas un candidato, que es lo mismo, tienes que saber que quieres que sea ordenado o que sea alguien muy independiente, pero que también tome en cuenta el respeto de las reglas, que si se necesita saltar una regla que sea justificable y que tenga a lo mejor esa responsabilidad de poder hacerlo, ¿no? Que tenga esa oportunidad. Entonces, debemos tener bien definido qué buscamos para poder encontrarlo. Si no lo tienes definido, no entiendes la actividad que va a hacer, no vas a poder encontrar esa persona. Hay puestos que a veces como reclutadores nos cuesta trabajo comprender la actividad o entender qué función o qué importancia tiene la empresa. Y eso es parte de este círculo que comentamos al principio. Para tú poder convertir a alguien, pues tienes que entender su puesto. Entonces ahí pues ya en otro tema le toca a la persona que hace la descripción hacer preguntas asertivas sobre las actividades para que yo como reclutador las entienda y pueda hacer una entrevista correctamente y pueda atraer al talento correcto.
Y si tú le defines y le pones la realidad al candidato de estas van a ser tus actividades, esto es lo que vas a hacer, es más probable que tu candidato al momento de contratarlo cubra las expectativas porque le hablaste claro desde el principio, pero fue porque tú entendiste y supiste transmitir y buscar lo que necesitaba la empresa. Y al final con todos estos datos que ya tienes, la videoentrevista, el currículum, las referencias, los datos de los psicométricos, pues es muy fácil tenerlos en papel o en digital, pero tener el dato y tomar una decisión basada en datos, que obviamente si tenemos muy en claro qué es lo que buscamos del candidato y tenemos los datos y confirmamos que cumple el candidato con estas competencias que nosotros estamos buscando, pues de esta manera podemos asegurar o anticipar el éxito de esa contratación. Así es, y también entender, ¿no? Porque a veces, pues como en la vida personal, ¿no? Como comentaba, la persona ideal que buscas es lo mismo con el candidato. No vas a encontrar que cubra todas las expectativas porque pues no estás armando un muñeco Frankenstein. Sin embargo, ¿qué tanto tú como reclutador o la empresa está dispuesta a sacrificar de, bueno, no tiene tan desarrollado el liderazgo, pero tiene todas estas ¿Cuáles características? son mis esenciales? ¿Cuáles son tus esenciales y hasta dónde estás dispuesto a ser flexible de, ok, esto lo podemos desarrollar con un buen curso, con la práctica, con un buen coaching, puede desarrollarlo porque tiene todas las demás herramientas? Que esto nos lleva a que tenga tenga la intencionalidad. Si la persona tiene la intención de crecer, de aprender, puedes desarrollarlo y esto también te permite contratar a personas que a lo mejor no cubren el 100% de tu perfil, pero tienen toda la intencionalidad y la empresa tiene toda la disposición de tiempo para poder brindar esas herramientas, perfeccionarlas y desarrollarlas y de esa manera tener un elemento sustentable y que cubre y que empata con los valores de la empresa, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, Ale. Creo que al final con estas preguntas se abordó muy bien el tema principal que estamos tratando. ¿Hay algo más que quieras agregar en torno a esto? Pues les invito a la audiencia que busquen herramientas estratégicas para que su reclutamiento, aparte de ser efectivo, puedan ahorrar tiempo y ese tiempo lo puedan invertir realmente en cosas que pudieran ayudar a desarrollar a las empresas. Pues muy bien, muchas gracias. Te agradecemos Gracias por por la haber invitación. participado con nosotros. Recuerden, como ya es costumbre, por aquí en la pantalla les va a aparecer la información de herramientas que hablamos en el podcast. En esta ocasión platicamos de las pruebas psicométricas. Les va a aparecer información de Psicosmart para quien quiera buscar un poco más sobre esto. Recuerden, compartan el video, envíenselo a sus conocidos o colegas que crean que les puede aportar valor esta información. También coméntenos qué otros temas les gustaría que habláramos o envíenos este tipo de preguntas para hablarlas en el podcast. Recuerden, un podcast nuevo cada semana. Nos vemos.